Buenos días, región, y por supuesto le agradecemos que siga en nuestra sintonía a través de la televisión, la radio, las plataformas digitales. Y bueno, yo se los había anunciado antes de irnos a la pausa, que a esta hora de la mañana conversaríamos con el presidente nacional del Colegio de Profesores, quien ya está junto a nosotros, así es que le damos la bienvenida y saludamos. Don Carlos Díaz, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Soledad, un gusto de saludarla y un gusto también de poder compartir con los hermanos y amigos de por allá de tan lejos, de la región de Magallanes. Nos ha visitado, ¿no? O sea, no en este último tiempo, pero... Sí, he tenido la fortuna de estar allá en Punta Arenas y en toda la zona, además preciosa y muy linda. Conoce nuestras maravillosas tierras, entonces. Así es. Y la hospitalidad también y el cariño de la gente magallánica. Así es. Y nuestro viento también tuvo el placer de sentirlo, ¿no? Mucho viento. Me acuerdo que el día que nos volvíamos al aeropuerto, el auto se movía en realidad de una forma impresionante, para quienes no estamos acostumbrados a eso. Así es. Bueno, don Carlos, vamos a lo que nos convoca y que tiene que ver justamente con toda la situación que significa esta indicación que ha hecho el gobierno respecto del retorno a clases presenciales para el 1 de marzo, en la que... según lo que ustedes han manifestado y distintos sectores han manifestado también, que no están dadas las condiciones para hacerlo en forma presencial, a pesar de que se ha cedido de alguna manera en algunos aspectos, como por ejemplo el hecho de que hoy día se inicia la vacunación. Bueno, en algunas comunas ya se inició ayer, pero formalmente, digamos, hoy día en el resto de las comunas a los mayores de 60 años trabajadores de la educación. Sí, por supuesto, indudablemente que el tema de la vacuna es un elemento importante, nosotros lo valoramos, nos parece muy necesario, más allá de la improvisación que ha habido con todo esto, porque han habido fechas distintas, se habló de que fin de mes, después se adelantó, después se volvió a adelantar, pero bueno, más allá de esos hechos, digamos que uno esperaría que hubiera un poquito más de planificación en el gobierno para llevarlo a cabo. Claramente es un avance importante el tema de la vacuna, pero lamentablemente la fecha en la cual se está inoculando a las profesoras y profesores de Chile no va a permitir que el 1 de marzo en primer término estemos todos con las 2 dosis, así es que en la práctica no va a servir mucho que se haya hecho ahora en esta fecha, debió haber sido antes. Pero además de eso hay que también señalar que el tema de la vacuna no es el único elemento que las profesoras y profesores de Chile hemos venido señalando que se requieren para poder volver a clases presenciales. Hay también otros aspectos que considerar y que han sido motivo por el cual durante todo el año 2020, en definitiva, los padres y apoderados no enviaron los niños a las escuelas. Y eso tiene que ver, y esperamos que sea remediado este año, y el gobierno, y particularmente el ministro, actúe de una forma distinta a como actuó el año 2020. Bueno, de alguna manera lo que se ha señalado, ¿cierto?, que las comunidades educativas en definitiva no han sido consideradas al momento de tomar decisiones, justamente respecto de cómo se desarrolla el sistema en educación. Sí, efectivamente, y es lo que hemos venido denunciando nosotros durante todo el 2020, y fue lo que llevó también, en definitiva, hay que decirlo, al fracaso absoluto por parte del gobierno y del ministro respecto de la estrategia que llevó adelante para tratar de forzar el retorno a clases presenciales. Recordemos que ya el 27 de abril del año pasado, el ministro señaló en su momento que se volvía a clases presenciales. Después el presidente de la República habló de que en mayo se volvía a clases presenciales. Y la verdad es que después ya se hacía costumbre cada cierto tiempo ver cómo se daban distintas fechas para volver a clases presenciales, pero sensatamente los padres y apoderados no cumplieron y no hicieron caso, digamos, de lo que se les estaba planteando, porque veían que habían riesgos latentes y reales. Y esos mismos riesgos son los que hoy día permanecen, porque seguimos con una pandemia con 4.000 casos diarios, que indudablemente da cuenta de esa situación. Nosotros esperamos que el gobierno y el ministerio tomen lecciones de lo que ocurrió, saquen las lecciones de lo que ocurrió el año pasado, y este año cambie la estrategia, y por eso es que estamos exigiendo mesas de trabajo en cada una de las comunas para que efectivamente se escuche a las comunidades educativas. La única forma de poder salir de esta situación es que podamos escucharnos, que podamos dialogar y que podamos buscar entre todas y todos la mejor fecha para volver a clases presenciales, que claramente no es marzo, nosotros ya lo hemos anunciado, en marzo no vamos a volver a clases presenciales. Los alcaldes ayer también se pronunciaron, nos parece muy bien. Yo hice un llamado el día sábado a los alcaldes del país a pronunciarse respecto del tema. Me alegra mucho que se hayan hecho eco de este llamado y ayer se pronuncian diciendo que por tanto no están las condiciones para volver a clases presenciales
en el mes de marzo, ellos hablan del 15 de abril. Así es que creo que por ahí va el tema. Ahora, desde el gobierno se impulsó esto que se llama consejos asesores, en la que finalmente, por distintas razones, yo me imagino que en todas las regiones han sido diferentes las situaciones, pero en definitiva las comunidades educativas no han sido parte de estos consejos asesores. Entiendo que ahora sí va a estar esta posibilidad. Es decir, yo voy a ir el día miércoles, he sido invitado y en mi condición de presidente nacional voy a participar de este consejo asesor. Voy a plantear allí también la condición, porque fue lo que acordamos los profesores en una consulta, la condición de que se escuche a las comunidades educativas. Y por esto surge la idea de formar, por así llamarlo, consejos asesores en cada una de las comunas, pero donde estén las comunidades educativas, junto con los sostenedores, junto con el Ministerio de Educación, junto con el Ministerio de Salud, para ir viendo en cada territorio, en cada realidad, las condiciones para el retorno en la fecha en que esas comunidades, y reitero, este conjunto de personas que tienen que ver con el tema educativo en las comunas, puedan ir viendo las mejores fechas para el retorno a clases presenciales, mientras tendremos que continuar con las clases telemáticas, tal cual como ocurrió el año 2020. Ahora bien, como usted señalaba hace un momento, ¿cierto? El tema de la vacuna y el poder conversar y tener algunos aspectos contemplados, también involucra una serie de otras situaciones que de pronto no se han escuchado mucho por todos los sectores que se esperaría, digamos, sobre todo de quienes están a cargo de impulsar, ¿cierto? Y de, digamos, desarrollar el sistema, como por ejemplo lo que significa no solo las clases, sino que todo lo que involucra estar en clases presenciales, es decir, los traslados, las horas de descanso, la alimentación, que son todos aspectos que rodean, digamos, el hecho de asistir a las clases presenciales. Efectivamente, nosotros hemos venido planteando en realidad ya desde el año pasado la necesidad también de poder lograr generar un plan de transporte en cada una de las comunas. Un plan de transporte, por supuesto que comunal, apoyado por el Ministerio de Transporte, que permita efectivamente que el traslado de los estudiantes se haga en condiciones seguras. No pretendemos, y esperamos que el gobierno tampoco pretenda, que nuestros niños y jóvenes tengan que subirse ya al transporte absolutamente atiborrado y colapsado que tenemos en cada una de las comunas de nuestro país. Entonces, por eso es que en este plan de retorno a clases presenciales hay que mirar distintos elementos, distintos focos, distintas realidades. El transporte, el plan de transporte es uno de esos ejes centrales que hasta aquí en realidad durante todo el 2020 el Ministerio se desentendió absolutamente, no obstante que se le planteó, y esperamos que el ministro saque lecciones de lo que le ocurrió el 2020 y se dé cuenta de que si no escucha a las comunidades, si no hay un plan de transporte que vaya en la línea de, reitero, dar garantías y seguridad a los padres y a las madres, nuevamente el 2021 no vamos a tener clases presenciales. O sea, claro, de alguna manera, ¿cierto? De pronto la autoridad puede establecer algunas medidas o señalar algunas cosas, pero finalmente si los padres y las madres no se sienten seguros, no van a enviar a los niños al colegio tampoco, como ocurrió en algunas comunas, digamos, donde justamente se llamó a las clases presenciales y no hubo eco de ese llamado. Exactamente, si el año pasado fue patético en realidad, solo el 9%, Soledad, el 9% de los estudiantes volvió a clases presenciales, no obstante todos los esfuerzos que hizo el Ministerio. Y ojo, que hablamos de un 9% incluso un poco mentiroso, porque el Ministerio decía, volvió a una escuela y uno iba a analizar, y no sé, una matrícula de 400 niños, volvían 20, 25, estaban unos días y después dejaban, porque no daba mucho más para allá la situación. Sin embargo, con todo eso llegaron a un 9%. Porque un tema tan importante, tan trascendental como es el tema de la vida y la salud de los niños, de los jóvenes, de los estudiantes, para los padres, por supuesto, es su principal prioridad, el tesoro más sagrado que tiene cualquier padre, un hijo o una hija, y en ese sentido, obviamente que no lo va a exponer a una situación que el día de mañana nadie además se hace cargo de lo que le ocurra a ese hijo o a esa hija. Entonces, por eso que decimos que el retorno a clases presenciales no se anuncia por decreto, no se anuncia a través de una cadena de canales de televisión y radio, se anuncia a partir de un diálogo que se genere entre las comunidades cuando efectivamente los papás, las mamás y todos veamos que mínimamente están garantizadas una serie de situaciones que hoy día no están garantizadas. Una de las críticas que ha hecho el secretario regional ministerial de Educación en Magallanes, don Rodrigo Sepúlveda, indica que
finalmente el colegio de profesores, por una parte, no es representativo de la totalidad, que es muy mínimo, digamos, la participación en el colegio, y por otra parte que el colegio solo tiene un discurso de negatividad, de poner problemas, de estar en la queja, pero no en aportar en la propuesta de solución. Bueno, habría que decirle a don Rodrigo que se trate de buscar los periódicos del año pasado para que se dé cuenta que en realidad el Colegio de Profesores, cuando hizo los llamados de no volver a clases presenciales, lo siguieron el 91% de las escuelas de Chile, el 91%, y de profesorado una cifra incluso un poco mayor. A diferencia de lo que hacía la misma gente o la misma escuela o los mismos profesores cuando el llamado lo hacía su ministro, y en donde solamente lo siguió o le hizo caso con toda la presión y con todo lo que hicieron, el 9%. En realidad aquí lo que hay no es un tema de quién tiene mayoría o minoría. El tema esencial es decir, conversemos y entendamos que en democracia las cosas se resuelven conversando, no se imponen. Pasaron los tiempos en los cuales en este país las cosas se imponían a través de bandos o a través de decretos. Y eso creo que lamentablemente al parecer don Rodrigo no se ha dado cuenta. Aquí lo central y lo fundamental es ponernos de acuerdo con las comunidades educativas, porque lo que está detrás de todo lo que nosotros hemos hecho no es un afán de querer molestar, de querer estar en contra por estarlo, es defender la vida y la salud de nuestras comunidades educativas. Lo hemos dicho con mucha claridad y yo no tengo ningún problema en repetirlo. Somos los primeros en decir que queremos volver a clases presenciales y ojalá a la brevedad, porque nada reemplaza la clase presencial, y lo sabemos, porque esta pandemia está dejando una brecha aún mayor entre los niños que tienen más recursos y los que tienen menos, y eso también lo sabemos, pero lo que sí queremos es que los niños puedan volver en condiciones obviamente de seguridad, que hoy día lamentablemente este gobierno ha sido incapaz de otorgar, con una cantidad de pandemia de 4.000 contagios diarios, obviamente que no están las condiciones. Imagínense ustedes, ha sido tal la irresponsabilidad del gobierno que pretende que los niños vuelvan en fase 2 a las escuelas. Es decir, en fase 2, y hemos estado aquí en la región metropolitana por mucho tiempo en fase 2 una persona tiene que estar el sábado y domingo en su casa encerrado porque el virus está muy peligroso. ¿Cómo le explico yo al niño que el sábado y domingo tiene que estar muy cuidado, muy preocupado, muy encerrado, que no puede salir porque se puede infectar? Sin embargo, el virus parece que se pone bueno, como dijo por alguien por ahí en algún momento, y de lunes a viernes puede ir a la escuela porque no le va a pasar nada. Eso nos parece a nosotros irresponsable. Y eso ha sido lo que ha primado la sensatez de los padres y apoderados, que no obstante lo que ha querido el gobierno durante todo el 2020, no enviaron los niños a la escuela. Lo mismo va a ocurrir el año 2021. Y si don Rodrigo no entiende que es conversando, que es dialogando, que es poniéndose de acuerdo con los profesores y con los dirigentes y con las organizaciones, lamentablemente este año va a tener el mismo fracaso que tuvo el gobierno respecto del retorno a clases presenciales que el año 2020. Nos hacen una pregunta acá a través de nuestras redes sociales. ¿Qué pasa con las personas, los profesores o educadores que no quieren vacunarse porque, hay gente que finalmente no cree en la vacuna o tiene, digamos, alguna prevención, no solo con esta vacuna, sino que en general? La pregunta es, ¿deben volver a clases obligados también o se acogen a la ley de protección? O sea, no hay ninguna ley de protección que les permita el día de mañana no volver a clases presenciales, si no es esa la determinación. Nosotros lo que estamos haciendo es exigiendo a la autoridad y vamos a estar todos en esa línea, y por tanto, obviamente que aquí lo que corresponde es hacer causa común a nivel de todo el país, junto con los padres, apoderados y alcaldes. La vacuna es voluntaria, nosotros lo hemos venido señalando hace bastante tiempo. La vacuna es voluntaria y por supuesto que si voluntariamente algún docente por algún motivo, que por supuesto lo tendrá, decide no inocularse, es voluntad de él, y de eso obviamente que está respetado, y así lo hemos planteado también nosotros a las autoridades. No se puede obligar a nadie a vacunarse. Ahora, lo que se determinó entonces que en el caso de los profesores o los trabajadores de la educación también van a tener un calendario de acuerdo a las edades o patologías que pudieran tener. Sí, efectivamente, hoy día en todo el país se inicia el proceso de vacunación. Nosotros inicialmente se hablaba solo de los profesores, nos pareció muy importante, lo dije yo también el día sábado cuando hice el llamado respecto de no iniciar clases en el mes de marzo,
de que también debía de vacunarse, obviamente, a los asistentes de la educación y a todos quienes trabajan en nuestras escuelas, jardines y liceos. No es solamente el tema de las profesoras y profesores. Y en ese sentido, nos parece fundamental el que podamos estar todos y todas inoculados. Sí, como usted señala, incluso hay otros sectores que no fueron considerados tampoco en esta primera etapa y que son vitales también para poder pensar en la vuelta a clases presencial más segura, como por ejemplo lo que mencionaba usted hace un rato, el tema de todas las personas que hacen traslados de locomoción, por ejemplo. Exactamente, sí, las tías y los tíos de los furgones escolares, por ejemplo, si queremos que la escuela comience a funcionar, que no va a ser en marzo, probablemente tampoco en abril, pero cuando llegue ese momento, bueno, adelantémonos, vayamos viendo, y también las tías de los jardines, incluso las tías de los jardines me han llamado de varias comunas, de varias regiones, también preocupadas las tías y tíos de los jardines, de los furgones, para que también a ellas y a ellos se les vacune, que yo lo considero absolutamente legítimo. O sea, por eso que decimos que aquí hay que planificar las cosas y hay que organizarlas y ordenarlas un poco más. Esto de, y lo que nos pasó con la vacuna creo que es un ejemplo concreto, esto de que se habla de una fecha, después se habla de otra, teníamos una prioridad, después nos dan otra, el ministro de Salud no logra entender no logra explicar muy bien cómo se va a demostrar si uno es profesor o no es profesor. O sea, son cuestiones que con planificación y además conversando, dialogando entre todas y todos, probablemente podamos sacarlas de mejor forma. Exactamente, a propósito de lo que señala, que en algún momento se dijo que no había que presentar ningún documento que acreditara que era educador o educadora, y ahora sí hay que presentar un documento. Sí, por supuesto, hay que presentar el documento que acredite que uno es docente. También nosotros, como colegio de profesores, estamos enviando a la base de datos que tenemos, a todos los correos electrónicos de nuestros colegas colegiados, un documento que acredita su condición de tal, porque también eso creo que da más seriedad y es hacer mejor las cosas. Eso es planificar también un trabajo y no darse cuenta como que parece que rápidamente, sin avisarle a nadie, se cambió de una semana para otra cuando todo estaba programado para el 22 y se cambia al día 15 y hasta los alcaldes han señalado que ni siquiera ellos estaban avisados. Ahora bien, ¿cómo se imaginan ustedes la vuelta a clase en el momento que sea, ¿no? Pensando en que también sea abril, sea mayo, junio, el momento que sea, que también va a ser voluntario y que pudiera haber esta mixtura de pronto de presencial y no presencial. ¿Cómo podría ser aquello? ¿Cómo se lo imagina? Sí, efectivamente nosotros creemos que va a tener que ser necesariamente un proceso que se va a ir dando mixto, lento, en el cual obviamente inicialmente vamos a tener que tener los resguardos en las escuelas, mientras no esté inoculada toda la población en Chile. Estoy hablando, o sea, de aquí al 31 de junio, en donde, por supuesto, tendremos que tener niveles en las escuelas, grupos, cursos que ingresan seguramente con horarios diferidos de recreo, número de estudiantes que seguramente irán unos días, otros tendrán que ir otros, las clases telemáticas necesariamente tendrán que continuar, para que lentamente y paulatinamente esto, a partir del segundo semestre probablemente se vaya resolviendo y se vaya normalizando. Pero el 2021 claramente la clase telemática va a seguir teniendo vigencia y por eso que nosotros también hemos hecho el llamado al gobierno, al ministerio, a que entregue recursos para que nuestros jóvenes, nuestros niños, sobre todo los demás escasos recursos, tengan acceso y tengan la posibilidad de tener internet, tener computadores, tener celulares, porque hoy día también la brecha tiene que ver con eso, con que no se ha entregado a una cantidad enorme de estudiantes que, aunque quieran estudiar, no lo han podido hacer porque no tienen, lamentablemente, los elementos mínimos, elementales para poder conectarse. Ahora, claramente esto va a traducirse también en que los profesores y profesoras van a seguir viéndose sobreexigidos respecto de la atención del estudiantado, puesto que claramente el sistema no presencial ha demandado que los educadores y educadoras hayan tenido que, además de, no sé, contar con planes de internet, de adecuar sus espacios físicos de la casa, atender llamados y mensajes a toda hora, en fin, de los estudiantes, de los papás. Exacto, sí, por supuesto. La verdad que el trabajo desarrollado por los docentes, por las profesoras y los profesores en todo el país,
Nuestro gremio además tiene un 75% de maestras, de educadoras, de profesoras. El trabajo hecho en el año 2021 ha sido realmente extraordinario. Es decir, el compromiso, la vocación, la preocupación por cada uno de sus estudiantes ha quedado claramente demostrada por parte de todas las profesoras y profesores de Chile. Es francamente para reconocerlo públicamente. Y claro, efectivamente, durante todo el año 2020, las profesoras y profesores no tuvieron fines de semana, no conocieron de sábados ni domingos, porque siempre había algo que atender el día sábado y domingo. No había horarios como los que habitualmente uno está acostumbrado, que hay un horario en el cual por lo menos uno sabe que tiene hasta allí, se trabaja porque ese es su horario. Pero bueno, el 2020 había que atender WhatsApp, había que atender correos electrónicos, había que preparar clases, había que preparar videos, en la tarde, en la noche, en la mañana, a toda hora. Las casas fueron transformadas, todas se transformaron en estudios en donde los profesores tuvieron que instalar para poder desarrollar su labor. O sea, realmente extraordinaria la labor de las profesoras y profesores. Es un orgullo ser en realidad dirigente de este gremio a partir de la labor que realizaron estos colegas durante el año 2020 y estoy seguro continuarán durante el año 2021. Sí, así todo, digamos, duele y molesta mucho cuando existen personas que dicen, bueno, que si es más fácil, están en su casa, ¿cierto? Se conectan un rato y listo, es como casi no trabajar. Finalmente la verdad que no solo los profesores, sino que en definitiva a todos quienes han tenido que utilizar este sistema, pudiera tener una cierta comodidad desde alguna perspectiva, pero finalmente es mucho más demandante no solo en tiempo, sino que en una serie de otros aspectos. Por supuesto, no, Soledad, ojalá hubiese sido más fácil, ojalá hubiese sido cómodo, como lo dijo en algún momento el ministro. La verdad que las profesoras y profesores de Chile el año 2020 trabajaron el doble e incluso el triple de lo que habitualmente ya realizan, que es muchísimo. Entonces, obviamente que esas voces que se levantan no tienen ningún fundamento. Aquí las profesoras y profesores demostraron que estuvieron en la primera línea, dando la cara y dando el trabajo y el compromiso durante todo el año 2020. Don Carlos, le agradezco muchísimo el habernos acompañado a esta hora de la mañana en el Buenos Días Región, acá en Polar Comunicaciones, para poder conocer de primera mano, ¿cierto? Y bueno, hemos conversado también con los dirigentes regionales, también con la Autoridad de Educación, pero queríamos también conocer, ¿cierto?, el aspecto global y macro a nivel país respecto de los colegios profesores, así que muchas gracias. No, a usted, Soledad, muchas gracias y un saludo fraterno, con mucho cariño a cada una y cada uno de las profesoras y profesores de la región de Magallanes, que también sabemos el tremendo compromiso, el tremendo esfuerzo y la tremenda capacidad de trabajo que tienen en una localidad, digamos, que la naturaleza, todos sabemos, todos los estragos que muchas veces nos ha generado, pero un cariñoso saludo, fraterno saludo para todos mis colegas en la región de Magallanes. Muchas gracias, que tenga buen día. Igualmente usted, muchas gracias, que esté muy bien. Conversábamos con el presidente nacional del Colegio de Profesores, Carlos Díaz, y ya en un momento nos vamos a separar, ¿cierto?, para ir a una pausa, la que corresponde a esta hora de la mañana, para volver con nuestros dos jóvenes invitados. Se trata de Yanara Ligueta y Juan José Uribe. Son dos bailarines acá de la región que nos van a contar de sus proyecciones sumamente importantes respecto de una postulación que ellos han hecho y que afortunadamente han salido favorecidos, así es que nos van a contar de su trayectoria y también de lo que se viene para ellos en lo próximo. Siempre hay que destacar el trabajo positivo que hace la juventud, así que vamos a estar conversando con Yanara y Juan José a la vuelta de esta pausa, así que quédense con nosotros porque ya volvemos con nosotros.